Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el comandante, queriendo saber con exactitud de qué acusaban a Pablo, los judíos, mandó que le quitaran las cadenas, convocó a los sumos sacerdotes y a todo el Sanedrín, y llevando consigo a Pablo, lo hizo comparecer ante ellos. Como Pablo sabía que una parte del Sanedrín era de saduceos y otra de fariseos, exclamó: Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y me quieren juzgar porque espero la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos que ocasionó la división de la asamblea, porque los saduceos niegan la otra vida, sea de ángeles o de espíritus resucitados, mientras que los fariseos admiten ambas cosas. Estalló luego una terrible gritería y algunos escribas del partido de los fariseos se pusieron de pie y declararon enérgicamente: nosotros no encontramos ningún delito en este hombre. ¿Quién puede decirnos que no le ha hablado un espíritu o un ángel? El alboroto llegó a tal grado que el comandante, temiendo que hicieran pedazos a Pablo, mandó traer la guarnición para sacarlo de allí y llevárselo al cuartel. En la noche siguiente se le apareció el Señor a Pablo y le dijo: ten ánimo, Pablo, porque así como en Jerusalén has dado testimonio de mí, así también tendrás que darlo en Roma. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy buenos días, mis queridos hermanos, paz en el amor de Cristo y fortaleza en el Espíritu de Dios. Definitivamente, cuando Dios te toma, cuando Dios te hace suyo, no hay poder humano que te saque de ahí. Inclusive, habrán personas que querrán hacerte callar, porque tal vez tu filosofía no empata con la de ellos, pero créeme que el Señor te irá instruyendo de cómo tienes que dirigirte hacia las masas, pero principalmente cómo tienes que actuar ante un ataque. Los seres humanos querrán ponerte una y mil cadenas, pero de verdad te digo, mi querido hermano, cuando Dios empieza a liberarte de todas y cada una de ellas, habrán intenciones de todo el mundo, porque no están en la misma frecuencia. Y recuerda una cosa muy importante, mi querido hermano: cuando estás haciendo las cosas bien, cuando estás haciendo las cosas desde el alma, desde el ser, pero principalmente con la vibración más alta del poder de Dios, aquellas personas que se encuentren fuera de ese grado de frecuencia, pues créeme, no les gustará mucho. Inclusive habrá personas que están dentro del mismo vínculo religioso, del mismo vínculo social, pero si no están basados en el poder del Espíritu, créeme, mi querido hermano, que no entenderán y no comprenderán el mensaje que tú llevarás, porque tú sí estás siendo orientado y estás siendo guiado por el Dios de lo alto. Si tú consideras que estás haciendo lo correcto y si de antemano sabes perfectamente bien quién es el que te ha enviado, entonces, ¿qué poder humano es el que puede callarte? Tú sigue alabando, bendiciendo, dando gloria, dando gracias a Dios, así como Pablo lo hacía. Pablo en ningún momento negó el para qué se encontraba en ese sitio. Él lo único que estaba haciendo era llevar el mensaje de Dios con todas aquellas personas que lo necesitaban. Lo único que hacía era abrazar el evangelio y cobijarse con él ante cualquier prueba que se le estaba presentando. Y los saduceos y fariseos en ese momento se encontraban en una disputa por quererlo condenar. Pero cuando él se pone de pie y dice: yo soy fariseo, y realmente, ¿qué estoy haciendo de mal con el hecho de creer en la resurrección de los muertos? Y en ese momento los saduceos entran en conflicto porque ellos creían todo lo contrario. Pero algo que es loable es que en ese momento los fariseos que se encontraban en ese sitio, pues no les quedó de otra más que reconocer la palabra verdadera que salía de la boca de Pablo. Y así te va a pasar a ti, mi querido hermano. Si realmente estás haciendo lo correcto, el Espíritu será el que impulse a aquellas personas que se encuentran en ese lugar y sabrán perfectamente bien que tú no haces más que llevar el mensaje de Dios. Entonces no te rindas,
que nada te detenga. En el momento que se te presenten más pruebas, en el momento en el que más te quieran callar, es justamente cuando tienes que alzar más la voz y que tienes que decir: bendito sea Señor, porque tú eres el que me estás enviando, porque tú eres el que me estás llevando para poder dar ese mensaje de vida, ese mensaje lleno de amor que me orientará a ser un mejor ser humano día con día y poder orientar a las personas que se encuentran allá afuera. Pídele a Dios con sabiduría y con amor que te lleve donde te necesitan, pero principalmente, mi querido hermano, pídele a Dios que te dé la fuerza y la fortaleza de su Santo Espíritu para que no haya poder humano que te detenga. En ese momento liberaron a Pablo, le quitaron las cadenas y créeme que a partir de ese momento aceptaron el mensaje que él estaba llevando. Posteriormente, cuando Pablo escucha la voz de Dios y le dice: ten ánimo, ¿cuántas de las veces nosotros no hemos escuchado la voz de Dios que nos dice eso? Ten ánimo, que nada te detenga, que no haya poder humano que pueda detener tu ministerio, porque tu ministerio va desde la mano de Dios. Y créeme, mi querido hermano, cuando más te quieran callar es porque estás haciendo las cosas de la manera más correcta posible, pero principalmente que ese júbilo y ese amor que tienes hacia la palabra de Dios te permita día con día el poder seguir creciendo dentro de la fe. Créeme, nadie dijo que el camino de Dios era fácil, tampoco que iba a ser miel sobre hojuelas. Pero cuando Dios te toma entre sus brazos, cuando Dios te fortalece día con día, de verdad, mi querido hermano, las pruebas te saben a gloria, y el dolor que en ese momento puedes llegar a sentir por los ataques incluso de tus mismos hermanos o de las personas que se encuentran cercanas a la misma iglesia, créeme, sabes que no vienen de Dios, sino muchas de las veces vienen del enemigo, que a veces cuando tú estás haciendo las cosas de la manera más correcta es cuando más te quieren callar. Y créeme, estas palabras repítetelas día con día. Ten ánimo, como le dijo a Pablo, porque así como en Jerusalén has dado testimonio de mí, así también tendrás que darlo en Roma. No importa dónde te esté enviando Dios, no importa qué ciudad, qué localidad, qué país, qué lugar nuevo tengas que visitar. Lo más importante es que sepas que tú eres un enviado de Dios y que todo esto el Padre Celestial lo está haciendo porque te ama y porque confía en ti. Entonces tú demuestra que confías en Él, y que en el momento en el que más te quieran atacar, en el momento que más te quieran callar, fortalécete de la oración, fortalécete de la Eucaristía, pero principalmente fortalécete del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo te puedo garantizar, mi querido hermano, que allí es donde tendrás la respuesta. Déjate tocar por la voz de Dios, déjate tocar por ese amor del Padre, y principalmente permítete que todo esto te lleve al lugar donde siempre has deseado estar. Porque créeme, mi querido hermano, cuando estamos haciendo las cosas de la mejor manera, eso se respira, se transpira. Podemos mostrarnos tal y como somos. ¿Y sabes por qué? Porque a Dios no le gustan los dobleces. Habrá personas doble cara dentro de los ministerios que tal vez dicen una cosa y en los hechos hacen otra muy diferente. Pero si tú, mi querido hermano, eres una persona de una sola pieza, porque estás congregado y convocado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, entonces simple y sencillamente déjate llevar por la voz de Dios y sigue tu ministerio y sigue tu camino, y permítete que día a día Él te siga formando y fortaleciendo, y confíale en tus cosas, porque te puedo garantizar que ahí es donde encontrarás la respuesta real, la respuesta verdadera para aquellas situaciones que tanto te están acomplejando, que tanto te están adoleciendo y que no sabes cómo poder tomar el rumbo de tu barco. Deja que Cristo tome el rumbo de tu barco y permítete, mi querido hermano, que día con día te siga guiando, te siga orientando hacia donde tienes que ir. Que la paz de Cristo esté contigo y con tu familia. Paz y bien.